Bienvenido familia a Sembrando el Cambio, un proyecto de Erasmus Plus cofinanciado por la Unión Europea. Aquí debatiremos y daremos voz a nuestros jóvenes sobre inquietudes que afectan a nuestro pueblo, Cambrils. En el episodio de hoy hablaremos sobre salud mental y tenemos el agrado de compartir este primer episodio con Omar Delix Sancho, un compañero, presidente de YEP Association y trabajador de Fundación Proyecto Hombre. Omar es licenciado en psicología y va a compartir con nosotros hoy y vamos a tener el agrado de poder contar con su experiencia. Bienvenido Omar, gracias por compartir con nosotros. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este primer programa y la verdad que es todo un placer. Vamos a intentar que salga algo guay y a ver qué piensa la gente. Omar, contanos un poco de vos, tu relación como presidente de YEP, el trabajo que haces como licenciado y parte del equipo de Proyecto Hombre. Bueno, yo, lo dicho, ¿no? O sea, trabajo en Proyecto Hombre, yo estoy en la parte sociolaboral, me ocupo en el nivel 3 en el que están las personas, ayudarles a reincorporarse tanto en aspectos sociales como en aspectos laborales, entonces es una parte más de acompañamiento a nivel social. Y bueno, en lo que es la asociación YEP, básicamente, bueno, intentamos llevar a cabo diferentes actividades, tanto a nivel local como a nivel de Erasmus, y pretendemos eso, intentar dar esa voz o ese empujón para animar a la gente a hacer cosas diferentes. Qué guay. Omar, hoy estamos acá para hablar sobre salud mental. Por eso también te hemos invitado, más que por la parte de presidente de la asociación, por tu rango profesional. Y bueno, hablando de esto, pudimos hablar con jóvenes, entrevistarlos en la calle, en nuestros primeros pasos de este proyecto, y dentro de ellos encontramos un factor común de inquietud, que es el tema del estrés y la ansiedad hoy en día. Contanos desde tu experiencia profesional, ¿qué es lo que provoca este estado en nuestros jóvenes hoy en día? Darte una respuesta clara sería algo complejo, porque al final lo que es estrés, lo que es ansiedad, son factores naturales que en sí son señales que ayudan al cuerpo a reaccionar ante un estímulo. El problema está en que la sobreexposición que tenemos hoy en día, la constante respuesta, respuestas que no son válidas, al final hacen que este estrés y ansiedad no se pueda gestionar de una forma correcta. No, tenemos jóvenes que están atrapados, jóvenes que a lo mejor son muy jóvenes y no tienen cómo gestionar esto, pudiendo desencadenar en cosas peores, una depresión, en consumos, cualquier tipo de acciones que puedan desencadenar a mucho peor, a un resultado mucho peor. Bien, sobre este tema que sin duda está muy presente y afecta a nuestra sociedad y nuestra juventud, surgió también hablar sobre la tensión que hay de cara a bueno, la municipalidad y la existencia de lugares que tengan un carácter público donde poder buscar ayuda o atención para aquellos que lo necesiten. Y coincidieron varios de nuestros jóvenes en que sí que hay algunos centros, más que a veces la atención es muy dilatada en el tiempo y sin embargo algo que puede ser, por decirlo, no me gusta utilizar esa palabra, pero fácil o más de corto tratamiento, se termina convirtiendo en algo mucho más grave por lo prolongado que puede tener esa tensión. Y bueno, ¿cómo crees que podría afectar y qué tanto pueden ustedes como profesionales ofrecer? ¿Qué tipo de herramienta o solución se podría encontrar a este aspecto? Como bien mencionas, al final aquí tenemos una dicotomía, ¿no? Por un lado es lo que es gratuito, no es tan efectivo y en consecuencia todo el mundo puede acceder a ello, pero claro, no hay recursos suficientes. Y luego tenemos la otra parte que es caro, algo privado, pero que es mucho más eficaz. Pero claro, no todo el mundo puede acceder a ello. Entonces estamos en ese problema de cómo hacemos el balance, cómo conseguimos algo abierto a lo que todo el mundo pueda acceder, a lo que todo el mundo pueda conseguir al menos
esa paz mental a diferentes niveles, tanto a niveles de actividad, a niveles de desahogo, a niveles personales. Es muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Existen recursos. Un buen recurso en tema de adicciones es el Proyecto Hombre. Claro, en este caso son centros abiertos donde se hace una aportación muy pequeñita, pero lo dicho, venimos aquí a Cambrils y ¿qué hay? Nos quedamos cortos. Por ese mismo motivo a veces planteamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde la perspectiva tanto de IEP como de profesionales. Pues mínimo dar ese pequeño paso, ese pequeño, pequeña actividad que te pueda ayudar, una meditación, dar un espacio seguro al que, por ejemplo, los jóvenes puedan venir, desarrollar ideas. Yo siempre pienso que la motivación viene cuando se da el primer paso. Un cambio se da cuando se ha dado el primer paso. Nadie se va a curar si no da ese primer paso. Por lo tanto, el hecho de que hagamos actividades, hagamos diferentes, aunque sea una tontería, aunque sea juntarnos para hablar, aunque sean cosas muy ínfimas que cualquiera diría, bueno, pues esto no puede servir. Cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ayudar a alguien. Perdón, interrumpa. O sea, hablamos de interacción, del proponer actividades en las que se envuelva y ¿cómo decirlo? Los jóvenes, ¿no? Interactúen entre ellos. Correcto. Creo que eso es algo que se ha perdido, ¿no? Muchísimo. El tema de la pantalla, la red social, al igual ha trabajado mucho en el individuo, ¿no? Y generado esa parte quizás un poco egoísta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que genera, ¿no? Que las personas estemos trabajando mucho más en el individuo y queramos mostrar solo la parte, ¿no? Las partes de luz. Correcto. Y no aquellas oscuridades, y nos sintamos a veces, no sé, atemorizados de compartir ese tipo de espacio, incluso con los más cercanos. Cuando hablamos de lo que decíamos, ¿no? Una sobreexposición, constante estímulo, el querer parecer una cosa que no somos, todo este tipo de máscaras, todo este tipo de acciones son algo que nos perjudica, tanto lo que dices tú a nivel individual como a nivel sociedad. Entonces, lo dicho, encontrar ese equilibrio, el crear una comunidad es algo importante también. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien en quien apoyarme, puedo mostrar inseguridades, puedo mostrar cosas a la persona que a lo mejor de otra forma ese mismo joven o esa misma persona se la remetería para sí mismo y en ningún momento la expondría. Al final, acumular cosas en ningún momento sirve. Muy bien. La vulnerabilidad, ¿no? Eso que se ha perdido el espacio seguro quizás para compartir y mostrarlo. Seguro que es un buen lugar a tratar de generar, ¿no? Ese espacio seguro donde aquellos puedan mostrarse desde ese lugar. Sé que obviamente involucrado con YEP Association, que es una asociación juvenil, entiendo que los Erasmus forman una parte importante de ese estímulo y esa herramienta. De hecho, este mismo podcast que estamos realizando en este momento está siendo financiado con ayuda de Europa, y eso nos permite también una herramienta, ¿no? Que cree puentes y poder generar ese espacio. Contame en tu persona, en tu propia vivencia, ¿qué herramientas te ha dado Erasmus, el programa Erasmus Plus? Bueno, como te mencionaba antes, al final es una herramienta como cualquier otra, pero al final es una herramienta muy buena. Lo primero de todo por accesibilidad. Al final este tipo de acciones, como decíamos, están subvencionadas por la Unión Europea y nos dan la oportunidad tanto a los jóvenes como asociaciones como a todo el mundo de poder llevar a cabo algo que a lo mejor de otra forma no podríamos. Luego, a un nivel personal, a mí Erasmus me cambió bastante. Me hizo un clic mental que fue algo muy importante. Yo creo que fue un cambio bastante importante en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, sales de la zona de confort, te enfrentas a problemas que a lo mejor en otro momento no te atreverías a enfrentar, y el hecho de dar ese primer paso, como comentábamos antes, es lo que considera o hace que tú cambies como persona.
volvemos a lo mismo. Omar, perdón que te interrumpa. Me quedé con eso. El tema de el salir de la zona de confort para los jóvenes y el tema de enfrentarse a esos nuevos tópicos, esas nuevas experiencias que quizás de otra manera no se hubiesen experimentado. Contanos esos pilares que, para aquel que no sabe, lo que puede encontrarse en un intercambio de Erasmus Plus, por ejemplo. Bueno, lo primero de todo es la barrera del idioma. Al final hay unas habilidades que yo no desarrollo de forma natural en el sistema que tenemos hoy en día de hablar inglés o de tal. Y precisamente el tener que afrontarme a otra persona que habla un idioma completamente distinto me fuerza a aprender algo o a sacar herramientas que yo no tenía de normal. Compartir cultura, compartir pensamientos, escuchar otras voces, escuchar otras opiniones. Son solo ejemplos. Hay algo que quiero recalcar mucho y es que realmente la gente quiere saber sobre salud mental, quiere hablar sobre salud mental, hay interés sobre la salud mental en muchos ámbitos. Desde lo que hablamos con los jóvenes, desde lo que hablamos en cómo cuidar una buena imagen, no a nivel de lo que hablábamos de redes sociales, sino me refiero a una imagen del individuo, de cómo reforzarse a uno mismo. Hay interés. Lo que no hay son las herramientas. Y estas herramientas se hacen conforme se va practicando, se va experimentando, se va hablando. Por eso decía, no es un buen ejemplo los intercambios. ¿Por qué? Porque vas a otro lado y te fuerzas a tener que aprender estas herramientas. Y volvemos a lo mismo. Considero que a lo mejor, desde mi punto de vista, se hacen muchas actividades en Cambrils, pero se tendrían que reforzar algunos aspectos como estos, ¿no? Decirle a la gente que venga, que prueben, oye, vamos a hacer una meditación guiada en la playa. Y que la gente, sin ningún compromiso, vengan, experimenten algo que a lo mejor de otra forma no experimentarían. Volviendo al tema de estos tópicos a abordar y herramientas que crees que pueden ser útiles, este tipo de actividades como meditaciones gratuitas, ¿qué otro tipo de herramientas podríamos abordar y promover? Meditaciones gratuitas, seminarios de salud mental, charlas mismas, el hecho de coger y sentarnos todos en grupo haciendo cualquier actividad. Se hacen cosas, pero a lo mejor son cosas que no llaman tanto al joven de hoy en día. Entonces tenemos que volver a lo mismo, lo que decíamos antes, crear una comunidad. Vamos a intentar hacer que la gente se junte. No lo sé, da igual el tema. Vamos a hacer música, vamos a hacer arte. Buscar puntos comunes. Correcto, para interaccionar. Para interaccionar, exactamente. Guapísimo. Omar, volviendo al ámbito profesional, ¿qué señales tempranas pueden indicar que un joven no está bien emocionalmente? Mira, desgraciadamente las señales nunca son claras. Pero sí que hay a veces ciertos indicios o ciertos aspectos que son relevantes. Podríamos dividirlo tanto en la fase emocional, en la física y en la de comportamiento. Entonces, a nivel de comportamiento, vemos que un joven se aísla, que no tiene ganas de llevar a cabo ciertas actividades, que entra cierta pereza. Esos pueden ser indicios que a veces nos indican, no siempre tiene por qué estar relacionado, pero al final es algo extra que nos puede indicar cómo está la persona, cómo se siente y bueno, a veces también para su entorno puede ser una señal de aviso de hey, vamos a hacer algo. A nivel físico, pues desde cambios en el humor, cambios en la rutina de comidas, en la rutina de sueño. Claro, estas son cosas que, lo que decíamos, a un nivel normal a lo mejor no se ven o no se suelen ver porque, lo he dicho, ¿no? Cada uno tiene su vida y cada uno la hace y pueden haber diferentes cosas que van variando, pero son señales que tanto nosotros como profesionales como las otras personas deberían saber, al menos para identificarlas y una vez identificadas poder hacer las derivaciones correspondientes o tender esa mano extra que puede tener la persona. Perfecto. Y de cara a, bueno, familiares, educadores, entidades, ¿qué errores pueden tener ellos al intentar ayudar? Mira, yo creo que esto es una muy buena pregunta, porque el error principal, o al menos el que yo normalmente veo, es no poner a la persona como el centro. O sea, es decir, sí, nosotros estamos para ayudar, pero a veces por un tema de cómo funciona la estructura, de que se deriva de un sitio a otro, el recurso que se utilice no está
100% especializado, suele pasar que sí, se llevan a cabo los trámites y las acciones necesarias, pero no escuchamos a la persona, no escuchamos lo que nos tiene que decir. Yo una cosa que aprendí mucho en mis prácticas era: es mucho mejor escuchar que preguntar. Me explico. A veces pasaba, ¿no? Teníamos que hacer una entrevista a alguien o preguntarle cualquier cosa, averiguar sobre eso. Y lo que pasaba era lo siguiente: cuando escuchabas, cuando creabas un buen ambiente, una buena relación, lo que llamamos eso, una relación formal con el terapeuta o con el profesional de turno o con mismo el círculo cercano, el hecho de conseguir que la persona se sienta cómoda abre las puertas a que esta persona pueda expresarse, a que esta persona pueda sentirse libre de decir. Sería facilitar entonces ese espacio seguro y esa conversación que a veces puede ser incómoda, o el simple ¿cómo estás?, que muchas veces es una pregunta tan simple que muchas veces no lo hacemos. No, y a veces pasa que o la hacemos y pasa desapercibido. Ah, bueno, bien. ¿Cómo que bien? El simplificarlo todo a algo tan bien, no. Somos mucho más complejos que esos. Pues podemos preguntar más: ¿cómo va? Cuéntame. Yo siempre lo pienso así, es no cómo estás, sino cuéntame qué ha pasado hoy, o cuéntame algo divertido o alguna cosa. Da igual, acompañar la pregunta, hacerla más compleja. Acompañar esa pregunta. Correcto. Para poder generar esa conversación y meterse en ese terreno. Correcto. Y buscar esa seguridad. Eso en un ámbito más formal. En un ámbito profesional, lo he dicho. Desgraciadamente, el cómo está estructurado el sistema a veces presiona a la persona vale, te paso de un sitio a otro, te vas a este recurso y luego pasas al otro, y no da tiempo a crear ese lazo. O sea, el diagnóstico rápido, por decirlo, ¿no? O mandarlo a una especialidad como el psiquiatra, ¿no? Y darle una medicación. Correcto. Y por eso lo que hablábamos antes, ¿no? De por qué la privada suele ser más efectiva. Porque hay más tiempo. Porque el psicólogo lo escucha, o porque el terapeuta o la persona de turno escucha a la persona. En cambio, en la pública sí, es abierto a todo el mundo, pero las sesiones son mucho más cortas. Lo que no da tiempo a que tú conozcas a una persona en periodos de 30 minutos, una vez cada 3 meses. No tiene ningún sentido. Muy bien, bueno, desde este espacio invitamos a todos aquellos a compartir estas herramientas, compartir este video podcast que creamos también, y esperemos que pueda generar algún tipo de ruido, llamémoslo, ¿no? Que es ese comienzo de otras nuevas conversaciones. Darte las gracias, Omar, por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Amigos, esto fue todo. De acá los saluda Kai. Muchas gracias por compartir este capítulo con nosotros sobre salud y bienestar. Les damos las gracias y los invitamos a compartir este programa, porque de esa manera podemos hacer esa comunicación en cadena. Queremos agradecer también a una persona especial, que es Álvaro Sanz, nuestro productor ejecutivo y cámara, quien está a cargo de la edición de todo esto, y que sin él esto no podía llevarse a cabo. Muchas gracias. One love, one peace, Inti Raimi, bless us.